A veces nos parece que podemos dividir la Biblia como en dos tipos de adoración religiosa, ¿no? Y por un lado podemos poner el Antiguo Testamento diciendo, no, aquí eran sacrificios. Y por este lado, no, pues con Cristo era más como el corazón arrepentido, el espíritu dispuesto a cambiar, y hacemos como esa gran división, ¿no? En el Antiguo Testamento, sacrificios y cosas así. El Nuevo Testamento, corazón quebrantado, arrepentimiento. Pues la verdad es que no es tan sencillo hacer esa división así. Y justo ahora te voy a explicar por qué. Cuando nosotros leemos Salmos 57 en adelante, empezamos a ver una lección interesante. Salmos 57 al 9 dice, Oye pueblo mío, está hablando Jehová, oye pueblo mío, y hablaré. Oh Israel, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, porque siempre delante de mí están. Este es un pasaje que llamó mucho mi atención porque Dios va a llamarle la atención y no solo dice llamar la atención o regañar, dice voy a testificar contra ti. Si Dios dice esas palabras es como fuerte el asunto, ¿no? Lo que pasa aquí es que les dice que no los va a reprender por sus holocaustos ni por sus sacrificios porque siempre están delante de mí. Pero después en Salmos 50 del 12 al 13 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Es interesante ver cómo el Señor mismo parece, y perdón si la palabra no es la más adecuada, pero parece un poquito como, no rechazar, pero como no ver como tan importantes los sacrificios que ofrendaba Israel. Él dice, no te voy a regañar por los sacrificios, pero pues si yo tuviera hambre, pues no te diría, yo puedo agarrar de lo mío, no necesito la carne de estos animales para alimentarme. Ni la sangre de estos animales para beberla, no es eso. Para mí no es así el asunto. Entonces, ¿por qué despreciaría hasta cierto punto los sacrificios o los holocaustos? ¿O por qué les diría, pues sí, o sea, me los estás dando, pero mira, la verdad crees que los necesito en cierto sentido? Parece que está diciendo eso. Y entonces yo digo, bueno, a ver qué más hay en esta lección para nosotros. El Señor realmente estaba despreciando los sacrificios de Israel o no valorándolos tanto en cierto sentido. Siento que esto se alinea mucho con Salmos 46, donde se lee, sacrificio y ofrenda a ti Dios no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Es muy interesante esta, y que claro, podemos hablar de que tal vez si alguien no ha pecado, pues entonces no le ha pedido ofrenda, pero me parece muy interesante, sacrificio y ofrenda no te agradan. Parece ser que entonces el Señor, tal vez cambiemos la palabra de despreciar, cambiemos la palabra a no agradar. Parece ser que el Señor no se está agradando de los sacrificios, no se está agradando de los holocaustos. No necesito esta carne, no necesito estos sacrificios, parece estar diciendo en cierto sentido el Señor. Pero un segundo, ¿no era esto lo que Él había pedido? ¿No era esto en lo que Él se agradaba? Pues sí y no y en parte, ¿no? Y ahí te va el asunto. Cuando nosotros aprendimos sobre los sacrificios en la ley de Moisés, en el libro de Levítico, algo que llamó mucho mi atención que te comenté en ese video, era que el Señor hablaba de un olor grato en algunos sacrificios, pero en otros no. Y los sacrificios principales que más llamaron mi atención en cuanto a lo que el Señor decía es olor grato, esa ofrenda o ese sacrificio o ese holocausto, tenía que ver con los sacrificios que se hacían ofrendas de paz y gratitud y ofrendas de votos, ofrendas de convenios, que tú hacías un voto personal con Jehová y hacías un sacrificio. Dos tipos de ofrendas que el Señor decía es olor grato, aquellas que eran por gratitud y aquellas ofrendas que eran para hacer votos o convenios. Eso tiene mucho sentido si seguimos la lectura de Salmos, porque Salmos 50, 14 al 15 dice, ofrece a Dios tu gratitud y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué interesante, cuando vimos los sacrificios en Levítico, decía que los que eran olor grato eran aquellos que eran por gratitud o por convenio. Y cuando vemos en esta escritura que el Señor dice, bueno, no te voy a regañar por los holocaustos, porque los tengo siempre delante de mí, los estás haciendo, pero la verdad, hasta cierto punto parece que dice que no le agradan. Dicen, yo no los necesito, si yo tuviera hambre, yo no te diría, yo no necesito la carne de estos animales ni el sacrificio de estos animales. Y después dice, ofrece a Dios tu gratitud y paga tus votos. Qué interesante que el Señor cuando está diciéndole a Israel, mira, tus ofrendas están bien, pero hay algo que te está faltando.
menciona justo las mismas cosas por las cuales él mencionaba que las ofrendas eran gratas o de olor grato. La gratitud de su pueblo y los votos o convenios de su pueblo. Entonces, no eran solo los sacrificios por los sacrificios. Parece ser que los sacrificios tenían un propósito. No es el sacrificio de la ofrenda, sino más bien el convenio o el voto que son representados por esa ordenanza. Lo voy a repetir. Nosotros estamos viendo aquí que el Señor dice, bueno, los sacrificios no eran tan necesarios como si la gratitud y los votos, cumple tu convenio. Nos damos cuenta entonces que no es tanto el sacrificio de la ofrenda o el sacrificio de la ordenanza, sino más bien el convenio que la ordenanza representa. Esto nos lleva a un siguiente punto que me parece muy interesante. Cuando nosotros entendemos cuál es la prioridad de Dios, entonces podemos adaptarnos para cumplir con lo que deberíamos. No es que el sacrificio de la ordenanza es más importante que el convenio, sino más bien el convenio, representado por la ordenanza, va a dictaminar la clase de sacrificio que tengamos que hacer. ¿Tiene sentido? Cuando nosotros leemos Salmos 50, 20 al 21, justamente encontramos algo muy, muy, muy interesante respecto a las ofrendas, los sacrificios y los convenios. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, dice Jehová. Al hijo de tu madre calumniabas. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que era yo como tú, pero te reprenderé y las expondré delante de tus ojos. Me llama mucho la atención porque el Señor entonces aquí está diciendo, mira, tú dabas sacrificios, no te voy a testificar contra ti, pero no te voy a decir nada de los sacrificios porque lo estás haciendo muy bien. Siempre traes tus ofrendas, las traes a tiempo, siempre están los holocaustos delante de mí. No hay problema en eso, pero tengo dos cosas, la gratitud y los votos. Y justo después de mencionar la gratitud y los votos, unos párrafos o unos versículos más adelante dice, hey, tomaste el asiento y hablabas contra tu hermano. Al hijo de tu madre calumniaste. Tratabas mal al prójimo. Tus ofrendas estaban muy bien, las traías, no tengo quejas por las ofrendas. Tengo queja por todo lo que haces después, antes, durante. Ese es mi problema contigo. La reprensión de Jehová venía porque Israel daba sacrificios vacíos. ¿En qué sentido? Los sacrificios son parte de una ordenanza, pero esta ordenanza representa un convenio. ¿De qué me sirve el sacrificio que me estás dando si el convenio no lo estás viviendo? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Y esto es lo que Israel parece que estaba haciendo. Voy a dar mis sacrificios, voy a tenerlo delante de ti, sí, pero la idea es que cumplas el voto, que cumplas el convenio. No te puedo echar en cara que no estés sacrificando o haciendo la ordenanza. Lo que te echo en cara es que no estás viviendo el convenio que esa ordenanza representa. Cuando aprendemos de esto, es muy entendible por qué el Señor, cuando visita a los nefitas, el Nuevo Testamento, vemos este cambio de ya no quiero más sacrificio, lo que necesito es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Sin embargo, es interesante ver que esa revolución de pensamiento y de adoración no necesariamente la empieza Cristo en su ministerio terrenal. Si nosotros vamos a Salmos 1, 15 al 17, es fascinante lo que encontramos ahí. Señor, abre mis labios, proclama y proclamará mi boca tu alabanza, porque tú no quieres sacrificio, que yo sí te daría. No te deleitas en holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón quebrantado y contrito. No desperdiciarás tú, oh Dios. Me encanta, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y aquí podemos empezar a ver un poco de lo que a Dios le importa. El sacrificio no tanto en el hecho de lo que se esté haciendo, sino la clase de corazón que se entrega en el acto. Regresemos al inicio. No los voy a reprender por los holocaustos, sino por lo que está faltando en su vida. Si esa es la idea principal de que no los voy a reprender por los sacrificios que están haciendo, porque están haciendo bastantes sacrificios, están muy bien, pero hay otra parte que están descuidando. ¿Cómo podríamos pasar eso a nuestra vida contemporánea? Pensemos en esto. ¿Qué clase de sacrificios son necesarios para algunas ordenanzas? Podríamos pensar, por ejemplo, en los domingos, la iglesia, despertar, ir. Y más si tus servicios son bien temprano, el pararte es un verdadero sacrificio.
Pero a veces ponemos en una alta estima el sacrificio necesario para atender la ordenanza y olvidamos que todavía más importante va a ser la parte de vivir el convenio que representa dicha ordenanza. Claro, como dice la reunión sacramental o la oración sacramental, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él. La oración sacramental no dice para que testifiquen que se acordaron de Él hoy en la mañana y se sacrificaron un buen hoy en la mañana. No, dice que siempre se acuerdan de Él. La oración sacramental no implica un sacrificio que tú hiciste para llegar a la ordenanza, implica un modelo de vida que refleja el convenio hecho a través de la ordenanza. En ese caso, no necesariamente cuánto me sacrifiqué yo en este holocausto, cuánto estoy sacrificando, o cuánto me sacrifiqué yo para llegar temprano el domingo. Y no porque no menospreciar ese sacrificio. El Señor dice, no te voy a regañar por eso, no me estoy quejando por eso está muy bien. Pero el Señor dice, hay otra parte que no se te debe de olvidar. No solo el sacrificio que hiciste para llegar a la ordenanza, sino la clase de vida que llevas. El corazón que llevas a la Santa Cena. Fíjate qué interesante es esto. No necesariamente el sacrificio de llegar a la ordenanza, sino el corazón que traigo a la ordenanza. El corazón que he mantenido conmigo esta semana. El sacrificio de Dios son los espíritus quebrantados. Corazón quebrantado, espíritu contrito. No es cuánto me sacrifiqué para dar este holocausto. No es cuánto me sacrifiqué para levantarme temprano y llegar a la iglesia, a la reunión sacramental, que de nuevo es importante, sí, de eso no estamos reclamando, pero estamos viendo que puede ser que en ese proceso pongamos esto de un lado tan importante y olvidemos la otra parte. Es qué corazón traigo, es qué corazón mantengo en la semana. No es el sacrificio que hago por la ofrenda o la ordenanza, sino el esfuerzo que hago para vivir el convenio que dicha ordenanza representa. Y eso es lo que le estaba pasando a Israel. Se estaban olvidando de esa parte. Los sacrificios muy bien, las ceremonias religiosas muy bien hecho. No faltaban a sus reuniones sacramentales, no faltaban al templo, no faltaban estas actividades. Toda esta parte ritual religiosa estaba muy bien. Pero el problema es que habían olvidado que eso se supone que era el símbolo de la clase de vida que debían de estar viviendo. Y no era la clase de vida que estaban viviendo. Por eso el Señor dice, testificaré contra ti. No en cuanto a la hora que llegas a la reunión, no en cuanto a que estás yendo al... No. Eso está muy bien. Estás yendo a la capilla, estás cumpliendo con tus deberes religiosos en cuanto a las ceremonias y los convenios y las ordenanzas. En cuanto a la parte ceremonial. Pero lo demás está descuidado. Ahora abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza, porque tú no quieres sacrificio que yo sí te daría. No te deleitas en el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Creo que la mejor bendición viene a nosotros a medida que aprendemos no solo a tener un corazón quebrantado, no solo a hacer sacrificios para llegar a la ordenanza, sino a la clase de vida que vivimos debido al convenio que hicimos con esa ordenanza. Es muy fácil verlo en la cuestión matrimonial. Claro que se aplaude el esfuerzo de llegar al altar, de llegar a ese momento, de los sacrificios y esfuerzos que tuviste que hacer, por supuesto que sí, pero no se te debe de olvidar todo lo que viene debido a ese convenio. No se te debe olvidar vivir ese convenio. El sacrificio que hayas hecho para llegar a la ordenanza está muy bien, se aplaude. Pero el siguiente nivel es darte cuenta que la ceremonia de matrimonio es solo el inicio del matrimonio. El sacrificio en el altar es solo el inicio del convenio. Puedes cumplir muy bien esa parte y olvidarte de la otra. Y debemos darnos cuenta que la manera de disfrutar plenamente de las bendiciones de los convenios no es simplemente dar los sacrificios para hacer la ordenanza, es esforzarnos día a día por vivir el convenio que dicha ordenanza representa.